¿Conoces la historia de la planeación? ¿Sabes cuál es la importancia de la planeación? Aunque el concepto de planeación se formaliza ya entrado el siglo XIX, la idea que representa ha existido en toda actividad humana que conlleve a la consecución de un objetivo. La planeación siempre ha existido. Es precisamente ese concepto lo que nos distingue a nosotros los seres humanos del animal, el intento de obtener una visión del mañana. Los primeros enfoques de planeación no se pueden denominar ni estratégicos ni sistemáticos, puesto que se trataba de planeaciones parciales, tales como presupuestos, planeación financiera, abastecimiento, planeación de proyectos, tiempos, pronóstico de ventas, de producción, etc. Muchas generaciones y sociedades nos antecedieron, cada una de ellas con características propias del lenguaje, cultura y costumbres. Pero las aquí contadas son muy particulares, porque adaptaron sus cuerpos al clima cálido y frío, almacenaron su comida y sus trajes como medio de reserva para la espera de lo desconocido, lo que para unos es instinto y para otros supervivencia, y que también puede nominarse como los primeros pasos de lo que puede concebirse como planeación. Ahora bien, actualmente se dice que la planeación es uno de esos cuatro componentes de los procesos administrativos y se define, según Pedro Pablo Morcillo, así. La planeación consiste en identificar y analizar la situación actual en que se encuentra una organización o una sociedad, prever o anticipar su situación futura, fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, de solución de los problemas identificados y programar las acciones y recursos que son necesarios para realizar los objetivos establecidos. Sin embargo, este es un concepto reciente de planeación, pues como ya se dijo, este concepto también ha tenido una evolución en el tiempo. Es un concepto que se ha construido con base a diferentes acontecimientos históricos que han ido modificándolo y reforzándolo, y a continuación encontraremos algunos de ellos. Entre el Tigris y el río Éufrates se ubicó Mesopotamia, un crisol de culturas que desarrolló su civilización entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, en donde se empezaron a concebir las primeras nociones de la astrología y la astronomía, de la escritura uniforme, y de un calendario de 12 meses y 360 días, que servía para organizar las fechas de cosecha y recolección de la agricultura, y prever los niveles de marea de los ríos según los cambios del clima. En el siglo IV a.C., a orillas del río Nilo en África, se estaba conformando la civilización egipcia, civilización que se caracterizó por la construcción de las grandes y majestuosas pirámides, el mandato de los faraones, la organización de su agricultura y de los poblados que contaban con amplias rutas y vías dedicadas al comercio, lo que suponía una administración y organización de todas estas actividades, por lo que manejaban una organización caracterizada por la división entre diferentes provincias, las cuales manejaban independientemente su hacienda. Los egipcios reconocieron la necesidad de planear, organizar y controlar sus actividades, por lo cual emplearon estrategias como la descentralización en la organización de tareas y empezaron a emplear las órdenes escritas como medio de control. Entre el año 1800 y 1491 a.C., los hebreos y los Nabucodonosor empezaron a emplear conceptos de organización, fortalecieron el control escrito y testimonial, empezaron a ejercer control sobre la producción de bienes y servicios, empezaron a establecer responsabilidades intransferibles, lo que se suma a que empezaron a instaurar medidas económicas como el establecimiento de un salario mínimo y los incentivos salariales. Ya para el año 753 a.C., se estableció la civilización de los romanos, la cual llegó a constituirse como el imperio más poderoso de la época y uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. Este imperio se caracterizaba por su participación en guerras prolongadas que libraron en la conquista de nuevos territorios, por sus estrategias de defensa y ataque y por sus avances en la construcción de armas y barcos.
En lo que respecta a la arquitectura, los romanos tomaron los modelos de las estructuras de los griegos y lograron conformar grandes metrópolis, hasta que el sometimiento de los otros pueblos llegó a su fin por culpa de la avaricia y falta de control de los gobernantes romanos. Más adelante, la civilización romana realizó otros aportes a la administración y a la planeación, como lo es el uso de las descripciones de funciones y delegación de autoridad. 400 años antes de Cristo, los griegos empezaron a demostrar un gran interés en la filosofía, las artes, la matemática, como conocimiento científico, las estrategias de guerra, las armas y la arquitectura, gracias a lo cual desarrollaron las primeras ciudades conocidas como acrópolis, reconocieron la necesidad de las relaciones humanas y empezaron a hablar del principio de especialización y de la universalidad de la administración. Otra de las grandes civilizaciones y más duraderas de la historia es la civilización china, la cual, gracias a su legado de sus antepasados de las dinastías, se caracterizaba por sus impresionantes obras arquitectónicas, sus obras de ingeniería civil, estrategias militares, sus costumbres, música, comida y obras literarias. Gran parte de sus estrategias militares se fundamentaron en los elementos descritos por Sun Tzu en su obra El arte de la guerra, es decir, en valores como la espera, el conocimiento sobre el enemigo y sus terrenos, la disciplina en la formulación de planes donde se lograra el objetivo con el menor número de pérdidas posible, entre otros muchos factores. Para el año 330 después de Cristo, en Venecia, Italia, los mercaderes crearon una sociedad de misión comercial llamada la Comenda, la cual se entiende como una forma de planeación que emplearon los mercaderes para tener una mayor organización y control de sus negocios y finanzas. Para el año 1436, el Arsenal de Venecia empezó a hablar de la necesidad de llevar un mayor control sobre las finanzas, por lo que empezaron a emplear estrategias como la contabilidad y control de costos, verificaciones, inventarios y balances de control. Para el año 1525, Nicolás de Maquiavelo habla de la confianza en el principio de consenso del grupo, de la importancia de la cohesión en la organización. Enuncia las cualidades que, a su juicio, debería tener un líder y describe las tácticas políticas. Para mediados del siglo XVI, se creó la imprenta y se implementó como un medio que facilitaría la planeación de la comunicación y la difusión de información, ideas y conocimientos, principalmente la información emitida por la alta burocracia de la época. Para el año 1560, en Génova, se creó el primer centro financiero del continente, lo que llegó acompañado del establecimiento de divisas y la contemplación de los diferentes tipos de compras. Se encuentra que las estructuras sociales y las instituciones empiezan a consolidarse con más fuerza. Ya hacia el año 1619, en los Estados Unidos, se instauraron instituciones económicas que empleaban estrategia de dar incentivos a los colonos por invertir y trabajar arduamente. Incentivos entre los que se encontraba dividir la tierra entre aquellos que la trabajaran y se llega así a una planeación del uso y división de la tierra. Para 1632, Lord Baltimore crea un plan de sociedad señorial con la finalidad de decretar leyes de todo tipo en la jurisprudencia inglesa. Ya para el año 1680, en Inglaterra, se empieza a realizar censos de grandes magnitudes y se empiezan a hablar de derecho de propiedad sobre la tierra, razón por la cual el Estado se instaura como máxima autoridad en la creación de leyes y ordenanzas en lo que respecta a garantizar la propiedad privada, los contratos y la provisión de servicios públicos, para así lograr mantener el orden social. Esos censos poblacionales permitieron la caracterización y el conocimiento de las principales necesidades de la población, lo que a su vez facilitó la toma de decisiones enfocadas a mejorar la calidad de vida. En el siglo XVII y acá en América Latina, pese a que Europa y Estados Unidos
ya se empezaba a hablar de propiedad privada como derecho para aquellos quienes trabajaban la tierra, en América Latina todavía se consideraba que los únicos que tienen derecho a la propiedad privada son los españoles. Para el siglo XVIII, nuevamente en Inglaterra, se dio la revolución industrial. La producción en masa, la invención de máquinas y la apertura de grandes fábricas conllevaron un aumento en la producción, gracias a la cual aumentaron los ingresos de Estados Unidos y Europa, y se favoreció la acumulación de capital en aquellos que eran dueños de los medios de producción. Para 1767, Sir James Stuart exalta el impacto de la automatización y la necesidad de diferenciar entre gerentes y trabajadores, bajo factores como la especialización. Una fecha importante a tener en cuenta en este momento es 1776, cuando los Estados Unidos se independiza de los británicos. En 1787, Estados Unidos crea la primera constitución moderna, seguida por la de México en 1808 y en 1812 nace la de Cádiz. Constituciones que se toman como referente del proceso de planeación mediante la creación de documentos oficiales que planean y organizan el actuar de toda una sociedad. En 1799, en Estados Unidos, Eli Whitney enuncia la necesidad de emplear métodos como la contabilidad de costos, el control de calidad, la aplicación del concepto de intercambio de partes y el reconocimiento de la amplitud administrativa. James Watt y Matthew Boulton en 1810 plantean que la administración y la planeación de las actividades deben tener en sí la estandarización de procesos, la especificación de métodos de trabajo, incentivos salariales, tiempos y que se debe emplear la auditoría para un mayor control y mejora de todos los procesos. En 1832 el británico Charles Babbage postuló las ventajas de la división del trabajo. Primero, menor tiempo de aprendizaje. Segundo, mayor habilidad por la frecuente repetición de los mismos procesos. Tercero, propicia la invención de herramientas y maquinaria para realizar los procesos. Adecuación del hombre en el puesto vendría siendo todo esto. En 1834 se abolió la esclavitud y se empezó a hablar de comercio legítimo. Para 1856, el estadounidense Daniel McCollum empieza a hablar de la necesidad de organizar los empleos a través de organigramas que permitan establecer la estructura organizacional y que evidencia los cambios necesarios que se deben hacer en las organizaciones para mejorar su productividad. En 1885, el capitán Henry Metcalfe establecía la propuesta de que hay una ciencia de la administración basada en principios que pueden aplicarse a una gran variedad de casos. Indicaba además que estos principios pueden determinarse registrando observaciones y experiencias y comparándolas. Finalmente, describió un sistema precursor para el control de costos y materiales. Así como existe una historia europea de la planeación, en América Latina existe también una historia incluso antes de que los españoles tocaran tierras americanas. Existieron tres grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas y los incas. Tres grandes civilizaciones que demostraron y se dieron cuenta que habían unas necesidades que debían ser planificadas para no sucumbir en el futuro. Por ejemplo, los aztecas encontraron que existían dos grandes necesidades del Estado. Primero, la obtención del tributo. Segundo, la organización del trabajo agrícola y de obras públicas. Para los aztecas también existía una estructura jerárquica. Había un emperador, un consejo de 4 miembros y un calzpique, que era el encargado de la administración de los impuestos. Era quien se encargaba también de que la tierra del Estado pagara tributo y se cultivara, recibir los tributos y granos de cada provincia asegurando su transporte, rendir informes sobre el estado del comercio y los cultivos al emperador. Asimismo se encargaba de la construcción de edificios y caminos.
Una de las civilizaciones más organizadas de la antigüedad era sin duda alguna la de los incas. Ellos constituyeron un concepto denominado Ayllu, que es la unidad de familia extensa. Esta unidad de familia extensa tenía varios puntos claves. Primero, se definía territorialmente un espacio de bosque y pastos de uso colectivo. Segundo, una tierra destinada al mantenimiento de los Kappa, que eran esta casta superior dueños del poder. Tercero, tierra para los trabajadores, es decir, la tierra para aquellos que la trabajan. Había una sección de la tierra para el sostén de los grupos marginados, personas mayores en condición de discapacidad, personas que no podían sostenerse por sí mismas, tenían para los incas una franja de tierra que les sería muy útil. Por último, se denominaba y se categorizaba una propiedad del Estado en cuanto a tierras. Así pues, los aztecas, los mayas y los incas definieron planeación mucho antes de que los españoles llegaran a imponer sus creencias. En Colombia, la planeación ha ido de la par con el desarrollo del país, enmarcada dentro de la misma filosofía del desarrollo adoptada por varios países del orbe y en especial por sus principales aliados comerciales y financieros. Si bien la planeación adquiere mayor importancia a partir de mediados del siglo XIX, desde el periodo de la colonización los administradores públicos que han orientado al país han formulado una serie de programas orientados hacia el logro de mejores condiciones de vida para la sociedad colombiana. Es así como desde el periodo de la colonia encontramos algunos trabajos que marcaron un hito en la planeación económica nacional. Uno de ellos es el titulado Relaciones de mando de los virreyes de la Nueva Granada, en que se muestra un diagnóstico y un plan para el desarrollo del país. El otro trabajo de esta época fue el Plan de Colonización Agrícola en las Indias, elaborado por Fray Bartolomé de las Casas en 1518, con carácter decenal. En este se ven claras intenciones de marcar un derrotero que deberán seguir quienes aspiren a administrar el país. En el periodo de independencia, esa misma tendencia fue seguida por Jorge Tadeo Lozano y por Antonio Nariño en su escrito Ensayo sobre un nuevo plan de administración en el nuevo Reino de Granada, referente al proceso de empleo y a la administración de la comarca. Mientras tanto, en los albores de la República, Simón Bolívar expide un decreto en el que crea las Juntas de Agricultura y Comercio. Ya hacia 1861, José María Samper, en su ensayo Programa de Acción Gubernamental, admite una cierta intervención gubernamental en las actividades productivas. De otro lado, La República en América Española, escrito por Sergio Arboleda, fue un intervencionismo del Estado y se abandona el hasta entonces famoso enfoque smithiano, es decir, de Adam Smith, de laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. El autor fija el uso de la planeación como estrategia fundamental de todo buen sistema político. De otro lado, en cuanto a ordenamiento territorial, desde épocas precolombinas la ocupación espacial del territorio colombiano fue muy desigual, estuvo inducida por las grandes barreras geográficas. En este marco encontramos que la mayoría de población se concentra en la región andina por sus bondades climatológicas y de salubridad, dado su accidentado relieve. Esto propició estructuras socioespaciales más o menos aisladas las unas de las otras. La sociedad colonial se estructuró sobre la base de 4 regiones socioeconómicas caracterizadas por una débil integración. Son estas: la región central, con una población de más o menos el 60%, la región caucana con un 15% de población, la región de la costa atlántica con el 20% y la región de Antioquia con un 6%. En el ámbito político se conforma un estado de corte federal con una estructura débil en la cual el poder estatal se diluía y dispersaba regionalmente. Se conforman 9 estados que fueron estado de Antioquia, Cauca, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander y el nuevo estado de Panamá, cada uno de ellos con su ejército propio, aduanas internas y una economía casi total. A finales de 1819 el Congreso de Angostura proclama la organización de la República de Colombia,
compuesta por Venezuela y la actual Colombia. Ecuador sería incorporado un poco más tarde a la Gran Colombia. Los territorios formantes de esta república recibieron el nombre de departamentos. La composición de estos departamentos es considerada como la copia de las disposiciones emanadas de la Asamblea Constituyente de Francia. Las viejas provincias son designadas como departamentos y se designa una provincia de unidad territorial menor. La idea de las provincias en su respectivo magistrado o gobernador habían sido incorporados como unidad territorial a partir de las ordenanzas de Felipe II y Carlos III. Hacia 1840 surgen, aunque por un corto periodo de tiempo, en ese mismo territorio departamental varios estados federados asociados y autónomos. En la Constitución de 1886 revive la estructura departamental, pero ante la inoperancia e ingobernabilidad de estas grandes estructuras departamentales, en 1905 ocurre una subdivisión de las mismas en 34 partes. Así pues, hemos llegado al final.